Volvemos a tomar contacto con el panorama político y legislativo nacional, con el licenciado Ricardo Mangano, en directo desde el Congreso de la Nación. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Muchas gracias, muy buenos días. Estoy más que sorprendido, ¿no? Sí, yo también, Eh, sí. Hoy es para que pongamos una canción de atrás que se llamaría de los pibes chorros, no sé si tenés alguna por ahí, pero bueno, verdaderamente estoy sorprendido, pero sorprendido por varias cosas que sucedieron esta semana, que tiene que ver con las mentiras que genera este gobierno, Ujú. porque en definitiva nos mienten todos los días un poquito más y todavía, lamentablemente hay una porción de personas, un porcentaje de personas que le siguen creyendo a este gobierno. Sí. Fíjate si no fuera tanta la mentira que supuestamente por el RIGI y el super RIGI que se podría aprobar en este Congreso, Argentina empezaría a tener una nueva población, es decir, hay provincias que van a tener que sacar a sus propios habitantes para poder recibir a los que vengan de afuera. Es verdaderamente escandaloso, Ujú. porque fíjate si no, lo que en definitiva decía el propio ministro desregulador de este gobierno nacional, que tiene que ver con el delirio que por ahí tiene el propio Sturzenegger, que decía lo siguiente, y después te voy a dar el contexto de lo que el propio Sturzenegger quiso decir y mentirle a la sociedad. Esto decía Sturzenegger. El hambre va a caer en población 4 millones de personas. Entonces, vos durante 50 años tuviste gente volviendo del interior hacia el hambre. Eso fue terrible. O sea, destruiste el interior. Ahora revertís ese proceso y vos viste que, digamos, el interior, o sea... ¿Vos ves que en la práctica va a haber esa Bueno, migración al interior? ya está ocurriendo. ¿Ya está ocurriendo? ¿Pero que va a ser a escala significativa? Decime cuánta gente en los próximos 15 años se va a ir a Neuquén. Y cuánta gente se va a ir en los próximos 15 años a San Juan. ¿Ok? Y por supuesto eso lo tienen que estimar a través de un modelo y el cambio de la productividad, etcétera. Entonces estamos hablando de 1 millón de personas que se van a ir a Neuquén y 1 millón de personas que se van a ir a San Juan. Y se van a ir del AMBA. Pero nada más. El AMBA va a caer en población 4 millones de personas, de gente que va a migrar del cono urbano, que está buenísimo. Claro. Porque digamos, hoy en Neuquén los sueldos son el doble que en el AMBA. Te está hablando, ya te está diciendo algo, eso es correcto, ¿no? Sí, sí. Así que nada, eso también me parece que genera un desafío de desarrollo urbano, de diseño urbano en el interior. Y ni te digo, por ejemplo, cuando saquemos ahora la ley de propiedad privada que va a permitir la inversión extranjera en, por ejemplo, la industria forestal y tengamos 4 plantas de celulosa en Corrientes. Corrientes va a triplicar su PBI. Lo decía Federico Sturzenegger, pero fíjate, yo te voy a dar dato. A ver. En 206 años, San Juan tiene 882.000 habitantes. Sturzenegger dice que en 15 o 20 años va a haber 1 millón de habitantes más en la provincia de San Juan. Sí. Qué espectacular, le están ganando al tiempo. Neuquén tiene 71 años y tiene 772.000 habitantes. En 15 años va a tener 2.100.000 habitantes, según lo que dice Schwarzenegger. De esa manera van a triplicar su población. También había hablado de la provincia de Corrientes, que dice que va a tener en los próximos 15 años casi 4 millones de habitantes. Esto lo había dicho en otros riles también, y lo cierto que Corrientes en 400 años de vida desde su nacimiento tiene 1.200.000 habitantes, pero para Schwarzenegger va a cuadruplicar su población. Ni hablar de Catamarca, que dice Schwarzenegger que se van a ir 1 millón de personas, y hoy Catamarca tiene alrededor de 500.000 habitantes, es decir, una barbaridad todo lo que dice Schwarzenegger, Ujú. que no se le puede creer absolutamente nada. Ahora, no se le puede creer, pero no es inocente, ¿eh? No es inocente porque también el propio Schwarzenegger se adhirió a la ley de inocencia fiscal, que en un rato vamos a volver a hablar de este tema. Pero otro de los temas que también surgieron en este Congreso fue la decisión que toma el gobierno un día después de que un juez, Víctor Pesoni, agarrara y aprobara la ley de reforma laboral que venía siendo cuestionada en el Congreso de la Nación, y en definitiva lo que había hecho este juez
Víctor Pesino, perdón. Pesino. Víctor Pesino Sí, es lo un estaba juez buscando, que sí, Pesino. en marzo del 2026 agarró y después de que el juez Horacio Ojeda habría dado lugar a una cautelar presentada por la CGT en marzo y se habían suspendido 82 artículos de la denominada Ley de Moralización Laboral, después la Sala Octava de la Cámara del Trabajo, integrada entre otros por Víctor Pesino y por María Dora González, se revocó esa cautelar y de esa manera los artículos cuestionados recuperaron vigencia mientras continuaba el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma. Pero ¿por qué hubo polémica? Porque 24 horas después de ese fallo favorable al gobierno, el Poder Ejecutivo impulsó el trámite para que Pesino continúe 5 años más en su cargo, pese a haber alcanzado los 75 años de edad. Del Poder del Legislativo lo cuestionan, al Poder Ejecutivo también, pero nadie habla del Poder Judicial, que a pesar de tener la edad de 75 años y haber llegado a la edad máxima para estar en la justicia, bueno, los jueces nacionales necesitan un nuevo acuerdo del Senado para poder seguir ejerciendo, y el gobierno, 24 horas después de que Pesino le hiciera el favor de revocar el fallo del juez Horacio Ojeda, mandó el pliego a este Parlamento Nacional. O Vino sea que a defenderlo a la Comisión de Acuerdo. Te cabe la Y se pregunta. agarró fuertemente con Recalde. Sí. Esto es lo que pasó y te lo contamos aquí desde Buenos Aires. No fue al día siguiente porque ya venía todo marchando desde antes, de modo tal que fue simplemente coincidencia de fechas. Nuestra sala no había salido sorteada en el caso de la CGT. Salió sorteada la sala cuarta se excusó, devolvió, había sido mal hecho el sorteo, lo devolvió a la Cámara nos sorteó, nos tocó el sorteo a nosotros, a la sala octava, y esperamos los plazos pertinentes para dictar la resolución, que era simplemente con qué carácter, si modificábamos el carácter con el cual se había otorgado el recurso. Eso fue el 23 de abril. El 24 se publicó el edicto, pero el edicto ya me había sido informado que el día 13 se iba a publicar el 24. No hubo ningún negociado o cosa rara en el medio. La pregunta que yo le hacía es, ¿a qué atribuye que hayan tenido esa fecha, esa oportunidad, solamente el pliego suyo? No. Y no el resto. No. Se publicó también el del doctor Rago Gallo. Y no creo que haya sido más que una simple coincidencia, pero de hecho sí, yo no sabía que el pliego del doctor Rago Gallo estaba en trámite, pero enderezaron los dos en las mismas fechas, supongo yo que debe haber sido eso, no hay otra cosa. ¿Usted tuvo una reunión con el ministro actual, con Maíquez? Me citó el 7 de abril. ¿Podemos saber sobre qué trató la reunión? Sí, me preguntó, quiso conocerme porque ya tenía según me informó, tenía los antecedentes del doctor Amerio. Quiso saber qué opinaba del traspaso de la justicia a la capital federal. Fue una charla de 5 minutos. Bueno, quedó claro Sí. la postura de Pesino y lo que pretendía preguntarle el propio Recalde. senador Mariano Recalde, porque lógicamente Pesino tiene, entre otras cosas, haber intervenido a la Unión Obrera Metalúrgica y dejando sin efecto unas elecciones que en definitiva habían hecho ganar a Albert Furlan. Bueno, el propio Pesino que intervino la UOM y quedó en el centro de dos decisiones que tuvieron un impacto político y sindical. ¿Qué resolvió Pesino sobre la UOM? Bueno, que la Cámara Nacional del Trabajo intervino y desplazó de la conducción encabezada por Abel Furlan el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica y está intervenido por 180 días. ¿Quién es el interventor? El interventor judicial designado es el abogado Alberto Nacho Biglieri, que según la resolución Biglieri quedó al frente del gremio con amplias facultades. Bueno, Biglieri es amigo de Pesino y esto es también lo que le cuestionaban en otra parte de la discusión
el propio Mariano Recalde. Reconoció que se reunió con el ministro de Justicia, reconoció que es amigo de Biglieri, reconoció por qué, en definitiva, dio lugar al acuerdo, al pedido del gobierno para revocar el fallo que suspendía 82 artículos de la ley de reforma laboral, pero sigue en carrera para ser juez nuevamente por 5 años, a pesar de tener 75 años de edad. Richard, entre otras cosas, dice que tuvo reuniones, reconoce que tuvo reuniones con Maíquez, el ministro de Justicia, pero dice que no hablaron de nada. Es muy fuerte. No, que fue una reunión de 5 minutos. La realidad es que no se le puede creer ya ni siquiera a la justicia en la República Argentina, porque no te sorprenda que después este mismo juez aparezca el día de mañana en la ley de inocencia fiscal, porque la ley de inocencia fiscal, para que lo entendamos y nuestra sociedad que nos escucha y que siempre cree en nosotros, entendamos cómo nace la ley de inocencia fiscal. La ley de inocencia fiscal nace ayer por febrero del año 25. En junio de ese mismo año, el entonces titular del ARCA, Juan Paso, que fue el verdadero ideólogo de la ley de inocencia fiscal, junto a ese momento el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Cepel, presentaron con bombos y platillos, y me acuerdo que estaba sentada en la primera fila el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecto de ley de inocencia fiscal. ¿Quién es Juan Paso, que fue el ideólogo de todo esto? Es amigo y socio de la consultora Anker, donde trabaja con Caputo desde 17 años, y es un hombre de su máxima confianza, y estuvo en su momento en la Administración Libertaria hasta el 15 de diciembre del 2025. Ahora, ¿qué es la ley de inocencia fiscal? Porque la gente lo tiene que entender. Sí. Es una ley para ricos, es una ley que permite a personas humanas y sucesiones indivisas que tengan ingresos de 1.000 millones de pesos y un patrimonio hasta 10.000 millones de pesos, confirmar una declaración jurada simplificada. Esto otorga un tapón fiscal, que lo que significa que Arca no puede investigar consumos personales ni variaciones patrimoniales en este periodo. Y lógicamente a esta ley fue la que se adhirió el propio Manuel Adorni. Pero, ¿qué es la ley de inocencia fiscal? ¿La presentó quién? No, esto es para la risa. Fuimos a nuestros archivos para ver quién lo había presentado, y fíjate quién lo presentó. José Luis Esper, que decía en ese momento lo siguiente. Hoy presentamos la segunda etapa de este programa. Se trata del proyecto de ley Principio de Inocencia Fiscal, que esta administración está enviando al Congreso. Durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambio e inflación alta, empujaron a millones de argentinos a la informalidad y elevación impositiva. Así, llegamos a un extremo ridículo en el cual el empleo formal no creció por 14 años. El 50% de la economía está en negro, y alguien que compraba $200 era tratado como Al Capone. La política armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para poder salir adelante. Fue el Estado el que les puso el arma en la mano y el Estado fue el que apretó el gatillo. Eso con nosotros se termina. Esta administración viene a cambiar de una vez por todas esta realidad hipócrita, y este cambio comienza por un cambio conceptual. No son los argentinos los que están en falta con el Estado. Es el Estado el que está en falta desde hace décadas, muchas décadas, con los argentinos. El contenido de este proyecto de ley consiste en un cambio de régimen en materia tributaria. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar
al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco. No se puede creer. Increíble, nada increíble. Lo que acabamos de escuchar, no se puede creer porque en definitiva se eleva drásticamente estos montos a partir de los cuales la evasión se considera un delito penal. Y en definitiva, fíjate que no he hecho solamente la culpa al gobierno, porque todos sabemos que el propio Adorni y su mujer ayer se adhirió a la ley de inocencia fiscal, pero no solamente él, también se adhirió José Luis Esper, también se adhirió Juan Paso, el ex titular del ARCA, que fue el ideólogo de la ley, también se adhirió a la ley de inocencia fiscal el ministro Sturzenegger, el ministro desregulador, el que dice las barbaridades que dice de que las provincias van a tener tanta inmigración en los próximos años. Federico Sturzenegger también se adhirió a la ley de inocencia fiscal. Y lo cierto es que yo quiero ser responsable también de una vez por todas a los verdaderos cómplices de que hoy Manuel Adorni nos esté tomando el pelo y nos diga las cosas que nos dice, que encontró un pendrive, que eso me lo podés explicar a vos, Carlos, por ahí un poco más que conoces el tema, con estas un pendrive, ¿cómo es que se le llama? Se llama wallet fría. Criptomoneda. Wallet fría. Son billeteras, wallet es la palabra en inglés, son billeteras, se le dice fría porque no están conectadas a internet. Después tenés las otras que son aplicaciones que podés descargar y que están vinculadas a internet. Lo que dice es que tenía una de esas wallet fría y que en 2013 comenzó a meterse en el mundo de las criptomonedas. En 2014 invirtió fuerte, así lo dice el propio Adorni, unos $200.000, y que ganó como unos $500.000 con la apreciación del Bitcoin en el mundo cripto. Y que no lo gastó porque lo guardó como un trofeo. La verdad, insisto, Richard, para mí, el 9 de junio, el día en que ensaya esa defensa Manuel Adorni, en las pocas notas que dio, medios amigos por supuesto, creo que nos tomó a todos como idiotas y podemos declarar ese 9 de junio como el Día Nacional del Idiota. Y sí, porque en definitiva, digo, si tenía esa billetera fría o esa wallet fría, como decir, ¿para qué tanto desgaste con el gobierno? ¿Por qué no lo presentó antes? Y en definitiva, digo, ¿por qué no se hace cargo de las deudas que tiene? Porque debe como $300.000 si el patrimonio verdaderamente lo tiene. Pero ya no es la culpa de Adorni, yo lo quiero decir con todas las letras. Frías, Trefeingir y Terenzi son cómplices de el propio Adorni, porque cuando se votó en el diputados la ley de inocencia fiscal, tanto Frías Mayra como Trefeingir César votaron afirmativamente. Negativamente, claro, lo hizo José Grinsky, Juan Pablo Luque, y estuvo ausente Jorge Ávila. Estas fueron las votaciones en diputados. Y cuando se votó en el Senado de la Nación, tanto Edith Terenzi como Andrea Cristina votaron afirmativamente, y Carlos Linares lo hizo en contra, votó negativamente. Entonces, vamos a dejarnos de hablar de una vez por todas, vamos a decir la verdad. Andrea Cristina, Edith Terenzi, Fría Mayra y César Trefeingir son cómplices de que hoy el propio Adorni esté dentro de la ley, y su esposa, ¿no? Y que Sturzenegger y compañía estén dentro de la ley de inocencia fiscal, porque esto ya había sido advertido por varios senadores en ese momento y por varios diputados en ese momento, de que esta ley tenía un agujero negro que permitía que funcionarios y familiares de funcionarios que están políticamente expuestos pudieran blanquear dinero sin tener que dar explicaciones de dónde lo tenían. Una verdadera vergüenza, Carlos. Increíble, Richard. Completísimo el informe, pero además especialmente necesario de entender por este contexto en el que estamos. Es cierto, hay mucha gente que hay temas que no entiende, que son en apariencia muy técnicos, y es importante traer claridad sobre estas cuestiones. Muchas gracias por el informe, te mando un abrazo grande y hablamos la semana que viene. Un abrazo, que andes bien, Carlos. Ricardo Mangano, a cargo de las noticias nacionales, lo que ocurre en el Congreso de la Nación, aquí en Sobre Tablas.